Creo que está grabando, ¿verdad? Listo, estamos grabando. Sí, está grabando. Bien, excelente, Cristian, gracias. Bien, les comentaba entonces que el enfoque de esta materia va a ser menos teórica y más práctica. La teoría es muy importante, eso es así, y lo vamos a abarcar como se debe. Sin embargo, cada tópico teórico va a ir acompañado de una práctica. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si la clase que viene vemos TDA, tipos de datos abstractos o en base a datos orientados a objetos, eso la semana, digamos, en la misma semana, si tenemos clases los lunes y martes, el lunes tendremos nuestra sesión teórica y el martes tendremos la sesión asíncrona que sería la práctica. ¿Cómo funcionan las prácticas? La práctica es un enunciado en PDF que yo les envío, suele ser básicamente de una página, es bien concreto, en donde ustedes deben resolver un problema utilizando los conceptos que hemos visto en la clase pasada de teoría. Entonces, ahí básicamente las prácticas no son individuales, son en equipos y los equipos son los mismos equipos de proyecto. Y vamos a hablar en unos minutos del proyecto. Entonces, básicamente ese va a ser el enfoque de la materia. Tenemos una clase teórica e inmediatamente después de ese día teórico tenemos entonces lo que sería la práctica. ¿Sí? Esto yo lo he venido practicando en más o menos 2 o 3 semestres y ha funcionado bien, la gente le gusta el tema de las prácticas, sienten que se entiende más la materia y le sacan mayor provecho. De hecho, tiene una bondad adicional que es que las prácticas o todo lo que hacemos en las prácticas, yo suelo enfocar las prácticas a solucionar algún tema del proyecto. Entonces, claro, tú haces la práctica y a la vez adelantas parte del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que hiciste en la práctica o ese código que echaste en la práctica, lo puedes tomar, adaptarlo un poco y tenerlo como un avance de alguna de los requerimientos del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan de clase? El día de hoy estamos viendo lo que sería la sesión introductoria de bienvenida con la presentación del curso. Vamos a ver un poco el proyecto. El proyecto no está concluido en su totalidad, todavía el enunciado, pero ya tengo un primer borrador que está en proceso. Yo diría que para la semana que viene o la de arriba ya pudiese tener la versión final montada en módulo 7 y en las herramientas que estemos utilizando para compartir los archivos, ¿no? Entonces, igual yo lo voy a abrir ahorita porque ya el tema está establecido, simplemente estoy, digamos, terminando de completar el enunciado, pero ya tengo lo que va a ser y qué requerimientos va a contener el mismo. Eh, el- la unidad temática 2 repaso del sistema de base de datos 1, modelos, entidad, relación, join y query. Esto es muy simple, muy rápido. Ustedes ya deberían conocer y manejar muy bien el tema de diseño y normalización de base de datos 1, los join y los queries, y básicamente es un repaso como para diagnosticar cómo estamos en ese sentido, porque es muy importante para esta materia que esos conceptos estén totalmente claros y se usen las mejores prácticas para modelar una base de datos. Luego tenemos como tercera unidad temática sistema de base de datos en las organizaciones. Como número 4, enfoque de diseño de base de datos, cómo podemos diseñar un modelo. Estos enfoques son centralizados y por vistas, pero lo vamos a ir tocando cuando empecemos de lleno con el contenido. Luego tenemos la unidad temática 5, base de datos orientadas a objetos, en donde vamos a estar viendo cómo todo lo que ustedes desde programación 3 implementaban ahí, que eran objetos, todo el tema de clases, de sobrecarga de método, de polimorfismo, todo eso
se puede utilizar también en base de datos. Y bueno, eso es lo que vamos a estar introduciendo en esta unidad temática 5. Luego en la 6 tenemos almacenes de datos, Data Warehouse, procesos de ETL, que son extracción, transformación y carga, Data Mart, que son bases de datos de reportería por departamentos, y minería de datos para detectar patrones sobre los datos y generar predictivas o análisis predictivos. Como unidad temática 7, diseño e implementación de base de datos. Aquí vamos a ver todo lo que es trigger, esto posible y funciones. ¿Qué es esto? Los triggers vienen siendo alertas automáticas que se disparan cuando ocurre un evento en alguna tabla. Por ejemplo, imagínense que se insertó algo en la tabla y automáticamente, si tú configuras un script, cuando se inserte un registro, va a hacer otra cosa en otras tablas, porque lo necesitas hacer de esa forma según el modelo de negocio que estás ahí implementando. Tenemos procedimientos almacenados, es decir, nosotros en el proyecto vamos a generar reportes y esos reportes los vamos a generar con el uso de herramientas como Jaspersoft, Oracle Apex, Crystal Reports, lo que ustedes quieran utilizar para generar reportes de manera automática. Esos reportes simplemente se van a conectar a su base de datos, que va a ser en Oracle, y lo vamos a hablar en unos minutos. Y a partir de ahí, ustedes van a ir generando todos los reportes que conciernen al enunciado de proyecto. Ahora, esos reportes, ¿ustedes van a hacer los queries en la herramienta de reportes? No. Esos reportes van a quedar almacenados en lo que sería equivalente a programación 3 a métodos o funciones. Entonces, todo eso tú lo vas a desarrollar desde el lado de la base de datos, lo vas a programar en SQL, en este caso en PLSQL, que es el lenguaje de programación de Oracle, y la herramienta de reportes simplemente va a hacer un llamado a esos métodos que tú creaste que están en tu base de datos para pintar el reporte en tu herramienta de reporte. Y eso tiene un sentido que lo vamos a ir viendo en su momento, porque los datos deben quedar en tu base de datos, no deben manejar los datos en el frontend, tiene que quedar del lado de la base de datos, y es por eso que se hace con el uso de funciones y procedimientos almacenados. Luego en la unidad temática 8 vamos a ver sistemas de base de datos no SQL. Aquí lo que tengo pensado es que cada uno de los equipos haga una ponencia de un manejador no SQL y a partir de ahí generemos una práctica en conjunto. Y bueno, como última unidad temática, base de datos distribuida, que es cuando tenemos varios nodos de una misma base de datos distribuidos geográficamente en ubicaciones distintas, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la tabla de personas, pero en Caracas tengo a las personas de Caracas, en Valencia tengo a las personas de Valencia, y así voy por cada uno de los nodos. Entonces, vamos a ver aquí en esta unidad temática que yo con un solo query que realice en el servidor puedo conectarme a los diferentes nodos y en definitiva mostrar la información como un solo reporte y totalmente transparente para el usuario que lo está consultando. Es decir, para el usuario que lo está consultando, él jamás va a saber que eso está ubicado en locaciones diferentes, porque va a ser totalmente transparente para esa persona que está viendo el reporte. Ok. Bueno, acá tenemos básicamente también los links de la guía de contingencia que publicó la universidad a partir de todo el tema de COVID-19, y bueno, ciertos enlaces de interés. Recuerden que por temas por resolución de consejo universitario, esta materia y bueno, por supuesto todas las demás que ustedes están viendo, se está desarrollando bajo el esquema de presencialidad remota, ¿ok? Educación de presencialidad remota. Entonces, se tiene previsto que a partir del 14 de junio, por lo que entendí, pasemos, por supuesto, si las condiciones lo permiten, a una presencialidad mixta. Pero bueno, ya habrá que esperar
esas decisiones y esas resoluciones a fin de determinar si va a ser de esa manera o si vamos a estar o vamos a continuar de manera remota. Ok, un poco algunos recursos tecnológicos que vamos a estar utilizando. El manejador de base de datos que vamos a utilizar para el proyecto y las prácticas va a ser el manejador de base de datos Oracle. Por lo tanto, yo aquí les traigo un link del manejador de base de datos Oracle, pero en la nube. ¿Qué hace este link? Este link lo pueden utilizar para, por ejemplo, para las prácticas. Disculpen. Si, por ejemplo, ahorita no tienen instalado el manejador de base de datos y ya la semana que viene o la de arriba tenemos la primera práctica, bueno, ustedes pueden utilizar esta página que es básicamente como si fuera un Oracle, pero en la nube. ¿Ok? Entonces pueden hacer toda la práctica aquí, sus create tables, sus insert, todo lo pueden hacer aquí en el script. Incluso lo pueden probar en la consola y todo lo demás y eso les va a funcionar, ¿ok? Y les va a dar los resultados como que si estuviesen haciendo un query en el manejador de base de datos Oracle. Solamente tienen que tener cuidado con ciertas cosas, ciertas notaciones. Por ejemplo, entiendo que si tú terminas una parte del script y luego no le pones el slash y vas a hacer otro script, por ejemplo, si tienes un create table y quieres hacer otro y no pones el slash, él solamente te va a leer el primer create table porque para él ya terminó la sentencia y ya no hay más script que ejecutar. Entonces, esas cositas sí las tienen que verificar bien para que no se frustren, porque lo que puede ocurrir es que tú ejecutes todo, no te diga ningún error porque ejecutó el primer create table, pero después veas, oye, pero no se me está creando la segunda tabla. Y es justamente por eso, porque él crea primero el primer bloque que tú tienes y como no le pusiste el slash, él entiende que ahí terminó el script y no sigue ejecutando hacia abajo. ¿Okay? Luego, otro recurso que vamos a estar utilizando, aparte de Teams, creo que Teams cuando grabas las reuniones quedan de una vez en el repositorio en la nube que esto provee, y por ahí podemos consultar el video. En caso de que no sea así, igual yo voy a descargar el video y lo voy a publicar en el canal de YouTube, en donde lo van a tener de forma actualizada, y adicionalmente lo voy a estar colocando en la página de Módulo 7, en donde están listados los videos para que los puedan consultar directamente en el mismo lugar. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿van a habilitar los servidores que se habilitaron el semestre pasado para que por lo menos podamos usar los manejadores de base de datos en un servidor de lookup? Mira, a mí me pasaron una vez esos accesos, pero la verdad yo prefiero que cada quien tenga su manejador local, porque digamos que en temas de corrección de proyectos, si tú no tienes internet estable, o hay algún problema con los servidores de la universidad y no corre, digamos que hay ese riesgo ahí, ¿no? Entonces yo prefiero que los mismos administradores de ese recurso sean ustedes y lo hagan de manera local, Ok, para evitar ese tipo de problemas que dejan de estar al alcance tanto de mí como de ustedes. claro, profe. Listo. Ok, hablemos un poco de lo que nos interesa, ¿no? El plan de evaluación. El plan de evaluación consiste por una serie de entregables, ¿no? Hay una parte teórica y una parte práctica. El parcial 1 y 2, cada uno de ellos vale 15%. Acá tenemos 30%. ¿Sí? Oye, esto no tiene apuntador, ¿verdad? No, pero se ve el ratón, el puntero del ratón. Ah, pero fíjate que acá tiene algo. Ah, aquí está. Ok, listo. Perfecto. Ok, decía, los dos primeros parciales, 15% cada uno, eso suma 30%. Luego tenemos una evaluación formativa continua de 15%. ¿Qué es esta evaluación formativa continua? Estas son las prácticas, ¿ok? Entonces, eh, alrededor de todo el semestre, por ya los 2 semestres que he dado anteriormente en línea,
nosotros en promedio hacemos unas 7, 8 prácticas, ¿ok? Entonces, todas esas prácticas, la cantidad total de prácticas suma 15%. ¿Cómo se evalúan las prácticas? Las prácticas se evalúan de la siguiente manera. Yo mando el enunciado, el equipo desarrolla la práctica y si eso cumple o soluciona el problema que está en el enunciado, ustedes simplemente suben el script con los print screen de los resultados del script a la carpeta de módulo 7 y yo semanalmente reviso eso. Si cumplió con lo que decía el enunciado, tú tienes un positivo en esa práctica. ¿Okay? ¿Qué significa un positivo sobre la práctica? Que tú tienes 20. ¿Okay? Las prácticas son binarias. O tienes la nota o no tienes la nota. ¿Okay? O sea, o tienes 0 o tienes 20. O lo entregaste y lo hiciste bien y tienes el puntaje, o lo entregaste y lo hiciste mal y no tienes el puntaje, o no lo entregaste y no tienes el puntaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, profe. Ok, perfecto. Entonces, todas esas 7 o 8 prácticas valen 15% de la materia. ¿Okay? Ahora, la primera entrega de proyecto. El proyecto está constituido por 3 entregas. La entrega número 1, 10%. Yo no desaprovecharía la oportunidad de este 10%, porque aquí en la primera entrega ustedes van a hacer lo que saben hacer de base de datos 1, que es modelar el diagrama entidad-relación con ciertas adaptaciones muy pequeñas para agregar 3 tipos de datos abstractos en el mundo de programación orientada a objetos en base de datos. Pero eso es muy sencillo. Cuando veamos la clase de tipos de datos abstractos, van a ver que incorporar eso en el diagrama es de verdad muy sencillo. Entonces, esa es la primera entrega de proyecto. Ese 10% es el modelo de entidad-relación y el plan de simulación que ustedes van a desarrollar en el proyecto. ¿Qué es el plan de simulación en el proyecto? Ya lo vamos a hablar cuando abramos el borrador que tenemos del proyecto. Para la entrega número 2, 25%, aquí ya vamos a empezar a entregar algunos reportes que se solicitan del proyecto y un plan de simulación que vamos a comentar en unos minutos. Y el proyecto de entrega 3, seguimos entregando los reportes restantes del enunciado del proyecto y hacemos toda la parte de mecanismos de seguridad sobre la base de datos, que básicamente es las restricciones de acceso a los roles que no tengan los privilegios sobre la información que se quiere visualizar, y todo eso se realiza a través de sentencias de base de datos y no de la forma que lo han hecho hasta ahora en base a datos 1, que es utilizando la tabla de roles, privilegios y permisos. ¿Alguna duda hasta acá? Yo me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, profe, pero ¿cuántas personas es el grupo para hacer el proyecto? Sí, vamos, ahorita en unos minutos respondemos a esa pregunta. Chévere. Ok, el proyecto. El proyecto es el siguiente: sistema de reporte como apoyo en la toma de decisiones de vacunación contra el COVID-19. Vamos a abrir ahorita en unos minutos también el enunciado, el borrador que tenemos, para darles un preview rápido de qué es más o menos o de qué va el proyecto. Como decía, 3 entregas. Entrega número 1, diagrama R, plan de simulación. Entrega 2, reportes del 1 al 7. Y la implementación o el desarrollo de la simulación en lenguaje PL/SQL. Y entrega 3, que sería el cierre, implementación de los reportes del 8 al 14 y mecanismos de seguridad sobre la base de datos. ¿Okay? Ajá, hablando un poco de las notas generales. Las entregas del proyecto son con datos reales y consistentes, es decir, a ver, ustedes pueden generar los datos. Yo no les estoy pidiendo, oye, mira, vas a poner la cantidad exacta de vacunas que hay por países o la cantidad de vacunas que tiene Venezuela, lo que sea, ¿no? Tú lo puedes inventar, pero eso que estés inventando que tenga consistencia. No es que tú me pusiste, por ejemplo, que había, no sé, 100.000 vacunas en Venezuela y luego más adelante en un reporte de vacunación vacunaste a 3 millones de personas. Okay, pero si tenías 100.000 vacunas, ¿cómo es posible que vacunaste a 3 millones? No es consistente. Okay, a eso me refiero. Y por supuesto que, por ejemplo, si hay un reporte de personas o lo que sea,
que esos reportes no sean disparates, es decir, que no pongas en el nombre cosas como JF, JLK o no sé, lo que ustedes suelen poner en los insert de prueba, ¿no? Coloquen cosas que tengan sentido, José Pérez, Luis González, a eso es lo que me refiero con datos reales y consistentes. La cantidad mínima de registros que debes tener por tabla son 15 registros. Ahora, si esos 15 registros se quedan cortos para mostrar los reportes, ustedes como equipo deben incorporar más registros. Los equipos de trabajo, somos 25 personas, van a ser 3 personas, 7 equipos de 3 personas y 2 parejas, ¿ok? Entonces, tenemos 7 equipos con 3 personas, 21 personas, y 2 parejas, 4 personas, 25 personas. Entonces, yo voy a compartir mañana o pasado una plantilla en Google para que llenen la distribución de equipos. Esa misma distribución de equipos, recuerden que va a ser la misma distribución de la práctica. Todos los reportes y queries deben ser almacenados en Store Procedure, los procedimientos almacenados, trigger o funciones. No se va a aceptar bajo ninguna circunstancia que desde la herramienta de reporte ustedes tengan un query en ella, sino que solamente tengan la llamada al procedimiento que esté en base de datos que internamente tiene el query. ¿Okay? A ver, ante caso de plagio, los involucrados reprobarán la materia. Y con esto voy a hacer mucho énfasis. A ver, si yo llego a determinar un caso de plagio en proyectos o en prácticas, por lo menos en la práctica, automáticamente pierdes esa práctica. Y bueno, también dependerá del impacto o de la severidad de ese plagio que hiciste ahí. En el caso del proyecto, automáticamente se reprueba. O sea, si se consigue un caso de plagio, lamentablemente se va a aplicar el reglamento y los involucrados, tanto los que hicieron el trabajo, como los que lo distribuyeron, como los que no lo hicieron, van a reprobar la materia. Entonces, esto se lo digo con mucha precaución, pónganle ojo a esto. Igual en los próximos días yo voy a mandar una plantilla en donde ustedes se comprometen y entienden las consecuencias de lo que es el plagio, y ahí ustedes van a poner su dato, pues como en señal de que están de acuerdo y firman ese compromiso de que no van a incurrir en plagio. Entonces, esto se los digo con mucho énfasis porque al final ustedes no me están engañando a mí cuando hacen plagio o cuando se pasan los proyectos o cuando se pasan las prácticas. Al final se están engañando ustedes mismos si lo hacen y no es la idea. La materia va a estar presentada de una manera digerible, de una manera que no sea tan traumático para ustedes tampoco, de una manera que con las asignaciones que tengan en esta materia no se vean, digamos, sobrecargados con todas las otras materias que tienen. Y en general el proyecto está estructurado y diseñado para que sea simple de entender, incluso tiene algunos ejemplos. Y por supuesto, siempre vamos a tener todos los canales para que ante cualquier duda ustedes pregunten por el foro de módulo 7, por el chat que tenemos aquí en Google Teams, entre otros. Entonces, no incurran en eso, se están engañando a ustedes mismos si lo hacen, y mi recomendación es, vamos a poner todo el esfuerzo para hacer las cosas bien y tener el máximo puntaje posible en esta materia, y por supuesto el objetivo de cada uno de ustedes, que es aprobarlo. Pero el objetivo no puede ser solamente aprobar la materia. Aparte de aprobar la materia, hay que llevarnos algo de la materia, porque nos va a servir para los semestres que nos vienen y nuestro desarrollo profesional. Y bueno, es obligatorio la asistencia de todas las entregas del proyecto para aprobar, digamos, el proyecto, pues. A ver, esta materia no tiene parte teórica y práctica. Es decir, no es que yo voy a evaluar la teoría y si no pasaste la teoría, entonces no pasaste tampoco la práctica. No,
es acumulativa. ¿Ok? La distribución de porcentajes de la teoría y la práctica está diseñado de manera intencional para que tú domines ambas cosas. Sin embargo, no hay diferenciación, es decir, yo no te voy a decir a ti, tienes que pasar la teoría aparte y tienes que pasar la práctica aparte para pasar la materia. Eso no está contemplado en mi materia o en esta materia de base de datos 2 que imparto este semestre. Es acumulativa, tanto teórica como práctica. Y si ustedes se fijan, si volvemos hacia atrás, vamos a ver cómo se vuelve hacia atrás acá. Tenemos la parte teórica 30% y la parte práctica 70%. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí el mayor peso lo tiene la parte práctica por obvias razones, porque esta materia es muy práctica. Entonces, concéntrense en acumular el puntaje que necesitan para entender bien la materia y obtener o aprobar, que sería su objetivo también de la misma. Entonces, fíjense que evaluación continua 15% y entrega uno de proyecto 10%. Este 25% hay muchísima oportunidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque esto es, ustedes hacen la práctica, lo entienden, lo desarrollan y si van entregando de manera organizada las semanas que corresponden, ustedes van a tener este 15% o muy cercano al 15%. La entrega uno de proyecto, que es el diseño del modelo entidad-relación y el plan de simulación, bueno, ya ustedes conocen, ya han diseñado modelos de entidad-relación hasta decir, digamos, lo han hecho muchas veces, lo han practicado mucho, han tenido proyectos en semestres pasados de esto. Entonces, bueno, aquí ustedes no pueden desaprovechar este 10%, tienen que poner todo el esfuerzo para hacer un buen modelo que siga las mejores prácticas y asegurar de tener el mayor puntaje posible. Y las entregas 2 y 3, bueno, las vamos a ir desarrollando. Las prácticas también nos van a ayudar para ir haciendo adelantos progresivos. Y en ese sentido, si se organizan bien, si empiezan el proyecto de manera organizada y no lo dejan para la última semana o las últimas 2 semanas, pues les va a ir bien. Entonces, ese es el llamado, a que hagan las cosas bien, de manera organizada, trabajen de forma cohesionada en equipo y en ese sentido van a ver que los resultados van a ser buenos para todos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe. A nivel de front, estaría la parte de los y ya que se tanta parte. No te escuchamos bien. Estoy recortado, se me escucha muy bajo. Sí. Ajá, comentabas algo así como que si la parte del front va a ser la herramienta de reporte. Exacto. Sí, correcto. La herramienta de reporte va a ser tu frontend para consultar y pintar cada uno de los reportes que estamos pidiendo en el enunciado de este proyecto. ¿Okay? Ok, vale, Ahora, perfecto. fíjate, aquí tenemos el proyecto, ya con esto vamos a aclarar mejor tu duda. Aquí tenemos el proyecto que es el sistema de reporte para la toma de decisiones de vacunación. ¿Okay? Entonces, bueno, este proyecto está en progreso. Y acá tenemos ya algunos reportes. Entonces, fíjate acá, reporte número 1. Reporte de diferentes tipos de vacunas parametrizados por nombre de vacuna y fecha de aprobación. Ustedes en la herramienta de reporte deben tener algo como esto. La herramienta Jaspersoft, Oracle Apex, lo que ustedes deseen utilizar, que se conecte a su base de datos y haga una consulta desde la herramienta de reporte a los procedimientos, funciones que tienen desarrollados y traiga o pinte esta información de esta manera. ¿Okay? ¿Qué significa cuando se coloca aquí que es parametrizado por nombre de vacuna y o fecha de aprobación? Que yo puedo hacer filtros, que yo antes de consultar este reporte, la pantalla del Jaspersoft me va a decir, ah, ok, chévere, tú quieres consultar el reporte de diferentes tipos de vacunas. Por favor, dime, ingrésame el nombre de la vacuna y me puedes poner la fecha de aprobación. Si no me pones la fecha de aprobación y solamente me pones el nombre, filtro por nombre. Si me pones las dos, filtro por las dos. Y si no te pongo ninguno y le doy play al reporte,
pues me traes toda la data que tiene ese procedimiento almacenado que consulta esta tabla. ¿Ok? Básicamente es eso. Por otro lado, tenemos aquí un segundo reporte, cantidad y porcentaje de vacunas por tipo a disposición de los diferentes países del mundo. Entonces, fíjate que acá tienes un reporte también de diferentes países, cantidad de habitantes, el porcentaje de vacunas que dispone cada uno de los países y si forma parte o no del mecanismo COVAX. Y por supuesto tienes acá una foto de la bandera del país. Las fotos, ya lo veremos también en las clases, se manejan con un tipo de dato específico del lado del manejador y se pueden almacenar directamente en la base de datos. Luego tienes que hacer algo del lado del reporteador para poder leer y pintar esa foto desde base de datos. Desde base de datos y procedimientos almacenados. Y bueno, fíjate que acá los demás reportes todos siguen la misma línea. Una especificación sencilla de lo que es el reporte, su ejemplo visual y los siguientes reportes, ¿ok? Entonces, esto está muy sencillo. Yo lo único que estoy pidiéndoles a ustedes es este reporte. Aquí no hay nada que interpretar, ¿ok? Aquí, o sea, esto es lo mínimo que estoy pidiendo. Si tú quieres agregarle más columnas porque tú contemplaste nuevas cosas en tu modelo, lo puedes hacer, pero al menos el reporte tiene que contener esto. Cuando yo haga la corrección de reporte 5, yo tengo que ver que tiene todas estas columnas en este mismo orden y que no le falta ninguna. Si le falta alguna columna, el puntaje de este reporte se perdió, porque esto es muy simple. Yo aquí te estoy diciendo cómo quiero el reporte y esto lo tienes que contemplar, ¿ok? Si quieres colocarle más cosas, lo puedes hacer, pero al menos estas columnas deben ser contempladas en el reporte. Si tú en la entrega número 2, el reporte 5, tienes todo, pero no pudiste hacer la bandera porque no pudiste pintar la foto, que eso ha ocurrido en varios semestres, pues lamentándolo mucho, no tienes el puntaje de este reporte. Hubo un semestre, creo que fue el anterior, si no me equivoco, que los equipos tuvieron problemas para pintar la foto en todos los reportes y lamentablemente perdieron el punto en todos los reportes. O sea, esto no es ningún capricho, ¿ok? Aquí está cómo se quiere ver el reporte y esto es lo que el reporteador debe imprimir o generar en sus PDF o en sus ejecuciones cada vez que se corra cada uno de los reportes. Entonces, y por supuesto, para generar estos reportes, tienen que tener la cantidad mínima de información poblada en cada una de las tablas para poder ver estos registros. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que acá en este reporte tenemos hasta un mapa con la ubicación exacta de la dirección del centro de vacunación. Esto es algo que se puede hacer en el reporteador, lo hemos hecho en semestres pasados y al igual que la foto. Entonces, ¿qué puede resultar complejo? Mira, puede ser, pero si lo dejas para la última semana va a ser mucho más complejo, te vas a enredar con todo lo que tienes que hacer y por supuesto pueden pasar esas cosas de, mira, no puedo hacer el reporte, entonces no puedo hacer la foto de reporte, entonces por supuesto todos los reportes que tengan fotos no vas a tener ese puntaje, porque si no lo hiciste en uno, no lo pudiste hacer en ninguno. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, en cuanto a la interfaz gráfica, ¿qué se espera más o menos? Este reporte, o sea, el Jaspersoft, tú vas a consultar tu store procedure y vas a generar un reporte. Tú le puedes poner un logo a ese reporte, le puedes poner un encabezado como este o el color que tú quieras utilizar, pero la interfaz gráfica es esto. Claro, El no me siguiente, refiero ajá. tanto, o sea, yo sé que los reportes, el PDF se va a generar como lo hagas en el Jaspersoft, pero me refiero más bien al sistema donde se van a pedir los reportes, todo eso, me imagino que vamos a hacer alguna interfaz gráfica o algo. No, simplemente es el Jaspersoft. O sea, tú vas a correr el Jaspersoft, yo te voy a decir, corre reporte 1, dale play. Cuando Ok, tú corres el ya, 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 reporte ya, 1, ya, ya entendí, ya entendí. cuando tú corres el reporte número 1, él te va a pedir el parámetro o los filtros. Entonces, si yo coloco los filtros, yo te digo, bueno, mira, quiero que consultes Estados Unidos. Si coloco Estados Unidos, obviamente no me puede traer este registro de Venezuela, me tiene que traer
toda la información de Estados Unidos, nada más. Ya entiendo. ¿Ok? Pero no hay una interfaz gráfica. El frontend es el Ya espera. reporteador. ¿Cuál es estos reportes? Que tú le puedes poner un logo a tu equipo, o si quieres diseñar un logo, mira, sí, de hecho, en semestres pasados habían equipos que lo hacían y se esmeraban para que los reportes que se generaban en PDF fueran agradables e intuitivos, y de verdad eso es valioso, ¿no? No es lo mismo presentar un reporte a lo mejor así, sin un encabezado o unos colores y lanzar todo sin formato, que ponerle su formato, su color de encabezado, su logo del equipo, su marca de agua, si la tiene, lo que sea, ¿no? Ok, José Contreras pregunta acá, el proyecto no va a tener un archivo ejecutable, sino que se va a evaluar a partir de la herramienta de reporte, correcto. A partir de la herramienta de reporte entramos uno por ahí y ejecutamos cada uno de los reportes. Eso es la parte de reporte, ya vamos a hablar de la parte de simulación. ¿Qué generador de reporte nos recomienda? Mira, las que ustedes decidan. Ahí yo he trabajado con equipos que han utilizado Jaspersoft, mayormente utilizan Jaspersoft, hay otros que han utilizado Oracle Report, Oracle Apex, si no me equivoco. El Apex me ha gustado porque es totalmente web. Si van a usar Jaspersoft, recomiendo que sea la versión server y no el cliente, porque es más agradable la server. Y también he tenido casos que usan Crystal Report, pero Crystal Report ya es muy viejo, creo que la última versión es 2008, entonces no recomendaría por temas de documentación y soporte el uso de eso. Y bueno, en general, si ustedes conocen otra herramienta, porque a lo mejor no menciono todas y puede haber una nueva por ahí que sea mejor que todas estas que estamos mencionando, lo pueden utilizar. Lo importante es que se conecte a su base de datos en Oracle, haga la consulta a su procedimiento funciones, traiga la información y lo pinta en forma de reporte como esto. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, este proyecto o este enunciado de proyecto también tiene una parte de simulación que todavía no se ha desarrollado. ¿Qué se va a hacer en la simulación? Ustedes van a hacer un simulacro en donde van a hacer, digámoslo así, la OMS, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir asignando o distribuyendo vacunas a los diferentes países. Cuando los diferentes países hagan los pagos que ustedes tienen que simular, por ejemplo, ustedes van a simular que reciben un pago de Venezuela de 30% y esto en el caso del mecanismo COVAX, ¿no? Reciben un pago de 30%, entonces van a realizar todos los cálculos de, mira, Venezuela me pagó 30%, el monto que me pagó es esto, y lo que me está restando son 70%. Luego van a hacer una distribución de vacunas por los países que han pagado, los que no van a distribuir todas las vacunas. Es un simulacro de la distribución de las vacunas en los diferentes países del mundo, ¿ok? Entonces, el simulacro es básicamente una lógica que el equipo va a diseñar diciendo, mira, yo en el simulacro voy a contemplar todas estas premisas. Por ejemplo, voy a asignar a los países que me hayan hecho un aporte del 70%, los primeros lotes, el primer 15% de lotes de la vacuna. Eso es algo que ustedes definen como equipo, lo colocan en el diseño de la primera entrega del, del proyecto, que es la entrega de diseño o teórica, y todo lo que ustedes coloquen ahí en la parte de diseño, luego lo tienen que programar del lado de la base de datos en lenguaje PL/SQL. Es decir, toda la programación de la simulación, que básicamente es como que si les mandara a hacer un proyecto de programación 1, ustedes lo van a hacer en PL/SQL en el manejador de base de datos. Y luego, cuando estemos haciendo la corrección, ustedes van a ejecutar la simulación y eso tiene que ser totalmente aleatorio. Es decir, si yo ejecuto la simulación la primera vez, a lo mejor tengo que, no sé, Venezuela, Estados Unidos y 20 países más hicieron cada uno de ellos, no sé, uno hizo 10% de aporte, el otro hizo 100, el otro hizo 50, luego distribuí tales vacunas a Estados Unidos, a Venezuela, a los países que sean,
Y si yo vuelvo a ejecutar o le vuelvo a dar play a la simulación, pues el resultado tiene que ser totalmente distinto, porque todas las variables que estén manejando y todos los parámetros que estén manejando deben ser aleatorias, ¿ok? No es posible que yo ejecute dos veces la simulación y no me permite ejecutarlo, o en las dos veces me den los mismos resultados, porque debe ser totalmente dinámico y aleatorio. De hecho, debería tomar algunos registros de los que tengo insertados en las tablas, o que la misma simulación esté insertando en las diferentes tablas para volver a hacer el siguiente escenario de simulación. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo entiendo que ahorita pueden haber dudas, es totalmente normal, pero yo les voy a ir presentando algunas cosas que hemos hecho en semestres pasados para que lo vayan, o sea, para que lo vayan aterrizando más, sepan qué es lo que estoy pidiendo en la parte del documento de diseño, qué es lo que tienen que hacer en la implementación, y bueno, totalmente claro qué es lo que tiene que hacer cada uno de los equipos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda? ¿El resto de los compañeros? ¿Todo claro? Bueno, Cualquier profe, comentario. una duda que no tiene que ver tanto con el proyecto. Ok. ¿Vamos a incluir WhatsApp como un canal de comunicación? No, yo prefiero que todas las comunicaciones se manejen a través del chat que provee el Teams. Creo Ok. que esto, por ahí vi que traía un chat como Google Sí, sí, Chat. trae como unos grupos incluso. Exacto, entonces yo prefiero por temas de formalidad, y que la instrucción de la universidad y las diferentes escuelas ha sido mayormente el uso de Microsoft Teams por la licencia que tenemos con la Católica, pues dejar toda la información de este lado, porque si empiezas a crear grupos, entonces tenemos información en WhatsApp, tenemos información en Claro. Módulo 7, tenemos información en Teams, y eso es un desastre, ¿ok? La información está regada por todas partes, a lo mejor es redundante, ya se respondió en uno de los foros, entonces vamos a tratar de manejar todo por foros y chat de Teams. Voy a ver también la manera de ver cómo se puede integrar esto con Módulo 7 para que tengan todo ese resumen a través de Módulo 7 también. Ok. Listo. Bueno, aquí pareciera que el único que participa es Jorge, ¿vale? La participación también tiene puntaje, muchachos, ¿no? Esto no es un monólogo, esto es para que comenten, para que digan cualquier cosa, no sé. ¿Cómo les parece hasta ahora el diseño del plan de evaluación? Profe, a mí me parece Bueno, cool, pero sin embargo no ve que lo de los puntajes de las intervenciones. Perdón, no te entendí bien. Que me parece que está bien, profe, me parece que está cool, pero sin embargo no vi lo del puntaje de las intervenciones. Bueno, eso está de forma implícita en la parte práctica. Recuerden que dice evaluación formativa. Evaluación formativa es práctica, participación, todo eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, como lo dije al inicio, estas sesiones no es solamente para que yo venga, hable, dejemos grabar la sesión, terminemos y listo, hasta ahí llegamos, ¿no? La idea es todo lo contrario, que ustedes también aporten, comenten las dudas que tengan, lo que sea, ¿no? Recuerden que acá yo estoy aquí para ayudarlos, pero bueno, si no me comunican las cosas, o solo lo hacen por chat, pues, bueno, uno también tiene mil cosas más que hacer, y no siempre puede estar pendiente de un chat. Yo prefiero más bien que en estas sesiones sea de manera verbal, lo podamos atender aquí mismo, y que cuando salgamos de aquí, todo el mundo quede con su duda aclarada, o lo que quiera comentar hecho por ahí, ¿no? Profe, yo sí tenía una duda con respecto a lo que Sí, había comentado en NoSQL. ok. Entonces, o sea, esa parte de la materia se va a ver es al final. O sea, nosotros vamos a tratar todo lo que es NoSQL a finales de la materia. Mira, sí, esa es una de las penúltimas clases. Si les soy sincero, el semestre pasado no dio tiempo de verlo. Sin embargo, bueno, yo colgué en Módulo 7 una presentación de NoSQL y algunas páginas para que fuera de manera asíncrona, ¿no?
Entonces, va a depender también de los tiempos y del desenvolvimiento que tengamos, porque el semestre pasado, por ejemplo, hubo un tema con el proyecto, porque la persona o la mayoría de las personas no había podido tener el proyecto de una entrega para la fecha establecida, y bueno, tuvimos que tomar acciones ahí para ver cuál era la mejor decisión para todos los involucrados en el mismo. Por eso insisto mucho en el tema del proyecto, no lo dejen para última hora, no dejen el proyecto para 2 semanas antes o la semana antes, por más fácil que parezca, o que ustedes estén muy confiados de que saben mucho de esto y que lo van a poder resolver en una semana, porque se pueden encontrar dificultades tan básicas como: no me funcionó el internet hoy, me quedé sin luz por 2, 3 días. De las 3 personas del equipo, el único que tiene conexión soy yo, entonces no podemos distribuir el trabajo de forma efectiva. No nos estamos comunicando bien con el equipo. Esas cosas básicas que ocurren en los temas remotos eh, quitan tiempo. Entonces, la idea es que lo vayan haciendo planificado, y adicionalmente ustedes tienen otras materias más, tienen 4, 5, 6 materias más, y cada una de las materias tienen proyectos también. Entonces, recuerden que el cronograma, que también lo vamos a incorporar acá con las rúbricas, es muy parecido en muchas de las materias. O sea, prácticamente los parciales de muchas de las materias empiezan en la misma temporada, igual las entregas de proyectos. Entonces la idea es tener la materia al día y no dejar que se acumule, porque si no, bueno, esto va a ser literal una bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo, y cuando la quieran parar va a ser demasiado tarde. Entonces, bueno, mi recomendación es esa. Ustedes como equipo deciden cuál es la mejor alternativa, ustedes son independientes, toman sus decisiones, y en ese sentido, bueno, les deseo que tengan todo el éxito posible en la materia. Yo lo voy a apoyar en la medida de mis posibilidades para que todo esto salga bien, puedan entender la materia, se lleven los conocimientos que se requieren de la misma, y que en el camino se disfrute del proceso y no sea traumático para ninguno de los involucrados en el mismo. Entonces, en este sentido, no sé si tienen algún comentario adicional o duda al respecto. Profe, una pregunta. Sí, adelante, Este, Cristian. la simulación que tenemos que hacer en el proyecto es algo parecido a lo que sucede, lo que mandan a uno a hacer en Simio, por ejemplo, en investigación de operaciones. No sé si. O Descríbeme un poco sea, qué te mandan a hacer. es una herramienta de simulación en la que uno mete variables aleatorias, entonces utilizamos estadísticas y utilizamos distribuciones este, estadísticas No, para que los no, no, no. datos entren. ¿No? Acá no, ya te entendí el punto, pero acá no vamos a hacer nada estadístico, ni distribuciones normales, ni herramientas como ANOVA, nada de eso. Ya, Esta herramienta la simulación es para generar insert o updates o deletes en las diferentes tablas de nuestro modelo de manera dinámica según una lógica de negocio. Es decir, ustedes como la parte de simulación pueden decir: mira, tengo 50 países que me hicieron aportes para que les entregue vacunas. Entonces, esos aportes que están haciendo los países se van insertando en las tablas, la simulación va consultando cuáles son los países que han hecho aporte, cuál es el porcentaje de aporte que han hecho, según el porcentaje y una lógica que ustedes programaron, según el aporte. Distribuyen una cantidad de vacunas a los diferentes países, empiezan a colapsar los centros sanitarios de los diferentes países, empiezan a pedir nuevos insumos. Básicamente, toda esta simulación se hace para que estos reportes, luego de consultarlos, una vez corrida la simulación, esto no quiere decir que vas a llegar con los reportes o con las tablas vacías y la vas a llenar solamente con la simulación. No, lo que quiere decir es que cuando corra la simulación yo debería ver más datos aquí en esta tabla, en la otra, y así, ¿no?
Entiendo, como para agregar más insert y que cambien los datos que aparecen en el reporte. Correcto, para que sea dinámico los reportes y se pueda ver cómo va cambiando según una lógica de negocio y de programación que ustedes van a implementar ahí. Chévere. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, la tarea que tienen por ahora, recuerden que mañana no vamos a tener la sesión síncrona, va a ser asíncrono. Y lo que deben ir haciendo en este momento es, primero, ir conformando los equipos de trabajo. Yo, el día miércoles, a más tardar, debería estar pasando la plantilla de Google para que coloquen ahí la distribución de equipos, que va a ser la misma distribución de equipos de las prácticas. Y bueno, vayan descargando ya las herramientas, vayan descargando Oracle. Recuerden que Oracle, para descargarlo tienen que habilitar una VPN porque está bloqueado para Venezuela. Entonces descarguen la versión Express, que es la que menos pesa y nos va a servir para la materia. Entonces, vayan descargando las herramientas, los editores para Oracle, SQL Developer, las herramientas de reporte, vayan descargando, no dejen eso para última hora. Tuve un equipo en semestres pasados que dejó eso como para la sexta, séptima semana, la primera prueba del reporteador con la base de datos, y después en la entrega de los 8 reportes solamente pudieron presentar 3 y la simulación era muy pobre. Entonces, organizando con tiempo cada una de esas cosas para asegurar el éxito de cada uno de los entregables que generamos. Entonces, bueno, en ese sentido, quedo a la orden para cualquier cosa. Los canales están habilitados, tenemos módulo 7, Teams, y por ahí nos podemos comunicar en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Y bueno, yo estaría comprometido a resolver las dudas como máximo en 24 horas. Recuerden que yo también trabajo en una compañía, entonces tengo mis cosas también por allá, entonces a lo mejor no puedo estar de forma inmediata, pero bueno, en cuanto lea los mensajes, los estaré respondiendo. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Buenísimo. Chévere, Entonces, profe. bueno, si no hay comentarios ni dudas, espero que pasen una feliz tarde y bueno, estamos atentos a cualquier comentario. Gracias, profe. Feliz tarde. Muchísimas gracias Gracias, y profe. bueno, Feliz tarde. estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profesor.